Bueno, Antonio, estamos en el Rebeldía Choquera número 7. Así a lo tonto, esto no para. La verdad que sí, y cuando empezamos no creíamos que íbamos a llegar ni al segundo, y ya vamos por el séptimo. A ver si somos capaces de consolidar este programa como una herramienta que sirva a los andaluces y a las andaluzas, por lo menos para despertar conciencia. Vamos a ver, en ello estamos, a ver si somos capaces. Incluso lo mismo, hasta aprendemos a hacer podcast, porque nos están saliendo un poco chapuceros, ¿no? Sobre todo cuando con los micros, que en vez de podcast estamos haciendo puescas. Bueno, vamos a ver. Hoy en el Centro Andaluz, pues, en estos días, en el Centro Andaluz del Pueblo, hemos visto, bueno, se nos ha ocurrido que este programa debería de girar en torno a la constitución del municipio andaluz. Más que nada por la proximidad de las elecciones municipales en Andalucía. Bueno, yo no sé cuándo esto lo escuchará la gente, pero ahora mismo estamos grabando el programa prácticamente a 6 días de las votaciones. Aunque yo creo que puede servir para estos 6 días y dentro de 4 años podemos estar hablando otra vez de lo mismo. O sea que el programa tiene vigencia infinita. Bueno, pues venga, vamos a ver, yo creo que ya está todo preparado. Así que cuando tú quieras, para adelante, Antonio. Un traguito de agua, aclaramos la voz y acaba de empezar el programa Rebeldía Choquera, del Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera. Llegan las elecciones municipales y con ello la vuelta a las urnas como ejercicio democrático. Echamos la correspondiente papeleta para elegir el partido que pensamos pueda sacar adelante iniciativas que mejoren nuestras vidas y se acabó durante 4 años nuestra participación. Ni fiscalización, ni pedida de responsabilidades, ni manera alguna de rectificar las malas decisiones que tomen, ni posibilidad de rendir cuentas. Lo llaman democracia representativa, y más aún si hablamos, como es el caso, de elecciones municipales, de elegir a nuestros representantes más directos y supuestamente quienes conocen la verdadera realidad de nuestro territorio. Al poco tiempo nos vamos dando cuenta que ni nuestras necesidades se van viendo resueltas, ni nuestras aspiraciones de contar con representantes comprometidos con los verdaderos problemas de la gente se van postulando como tales. Si realmente queremos ser soberanos y decisorios de la manera en la que queremos vivir y cómo queremos relacionarnos, esta democracia representativa no es el modelo que va a colmar nuestras aspiraciones, ni en corto, ni mucho menos a largo plazo. Ya lo dijo Einstein en ¿Por qué el socialismo? Los miembros de los cuerpos legislativos son seleccionados por los partidos políticos, financiados en gran parte o influidos de otra manera por los capitalistas privados, quienes para todos los propósitos prácticos separan al electorado de la legislatura. La consecuencia es que los representantes del pueblo, de hecho, no protegen suficientemente los intereses de los grupos no privilegiados de la población. Encima, bajo las condiciones actuales, los capitalistas privados inevitablemente controlan directa o indirectamente las fuentes de información principales, llámese prensa, radio, educación. Resulta pues muy difícil para un ciudadano particular, y en la mayoría de los casos le es en realidad imposible, alcanzar conclusiones objetivas y efectuar algún uso inteligente de sus derechos políticos. Estamos demasiado acostumbrados a esperar que sean los políticos los que decidan sobre cuestiones que condicionarán nuestras vidas y nuestro territorio. Estamos demasiado condicionados a escuchar con paciencia e indolencia a que nos digan que han hecho un gran esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? ¿Contentarnos con una parte de lo que realmente deberían invertir o realizar? ¿Quiénes ponemos los dineros para que se lleve a cabo? ¿Acaso son ellos? Durante la campaña, la oficial, todos se dejan caer por centros de trabajo, mercados y plazas de todos los barrios y en sus declaraciones escuchamos algunas del estilo de «Somos un partido cercano, estamos a pie de calle, conocemos perfectamente el pulso de la ciudad». Pues podríamos decirles que hagan un poco menos el ridículo, que no se muestren tan cercanos puesto que rozan la estupidez y lo peor, que nos la transmiten e impregnan y se queda todo en «esto es la política», que avergüenza, descalifica
y desafecta a quienes pensamos que eso no es política, y por lo tanto esta pantomima de democracia representativa no va a ser nunca una herramienta que mejore las vidas de quienes convivimos en un territorio. Ante la pregunta que siempre nos hacemos, ¿de qué podemos hacer? O la afirmación tajante, al igual que estúpida, de esto es lo que hay. Una de las alternativas que deberíamos de estudiar por al menos todas las andaluzas es la Constitución de 1883, que contiene a su vez 3 constituciones, la municipal, la cantonal y la federal. La primera pregunta que surge es lo que puede aportar esta Constitución de 1883 si estamos en el año 2023. Los años 1881 y 1882 fueron de sequía y de cosechas muy malas en Andalucía, lo que provocó hambre y crispación social, con asaltos a las tiendas, robos e incendios provocados. Hubo también invasiones de fincas y motines de protesta por la falta de trabajo y por la subida de los precios. Los jornaleros estaban en pie de guerra. La burguesía, ante el temor de que los trabajadores se pudieran organizar y dejasen las cosechas sin recoger. Apoyados por la prensa, se habilitó una campaña contra la clase obrera, a la que acusaron y condenaron con la inestimable ayuda de los jueces, en un intento de extender el terror y la reprobación hacia los trabajadores, que fueron señalados como una organización secreta asesina a la que bautizaron como la Mano Negra. No hubo crimen, accidente y casi muerte natural a la que no se le adjudicara que había ocurrido bajo el control de la Mano Negra. En ese panorama y sin extendernos más, se reunió la Asamblea Andaluza del Partido Demócrata Republicano Federal, entre los días 27 y 29 en Antequera. Allí se aprobó el proyecto de Constitución o Pacto Federal para los cantones regionales andaluces. Una vez observadas las coincidencias de las condiciones de esos años y las consecuencias que se dieron, debemos prever que las condiciones actuales de la clase obrera nos lleva a que tenemos que buscar una alternativa a la forma en que decidimos y vivimos como seres humanos de una comunidad. ¿Y por qué no pararnos en la Constitución andaluza de 1883? Y que esta sea la alternativa, o al menos la base, para un modo de vida distinto, más justo con los seres humanos y con el planeta. Como ya os podéis imaginar, vamos a hablar de la Constitución del municipio andaluz. Pero mira, aprovechando que viene el Quillo, antes de entrar en más profundidad, vamos a aprovechar de que está aquí. ¿Qué pasa, Quillo? Buenos días. Buenos días, Antonio. Ahora mismo acabo de llegar, solo. Pues, como hemos hecho otras veces, te asaltamos directamente al pescuezo y te vamos a dar la oportunidad de que dé tu opinión sobre el tema que estamos tratando. Estamos hablando del municipio andaluz, aprovechando la coincidencia de que están las elecciones municipales. Seguramente que tendrás tu visión particular. Pues sí, Antonio, algo tengo pensado que te lo voy a decir ahora mismo. A ver, ¿qué quiere que te diga yo, Quillo? Que el día 28 hay que ir a votar, a ver quién va a ser alcalde y quién va a ser el político más cercano de los que vamos a conocer. La verdad es que se muestra tan cercano ahora en la campaña como después lejano una vez que pasa y cogen el cargo, con las buenas ideas que tienen ahora y lo torpe que se muestran después. ¿Cómo han llegado a tal punto de hipocresía de prometer reconstrucciones de edificios, construcciones de museos, obras públicas y hasta geranios en los balcones? Y después están sometidos a mantener Huelva bajo la dictadura de la IQB, de las multinacionales de limpieza o de inmobiliaria, del olvido institucional sobre las infraestructuras básicas como el tren, por ejemplo. Habría 80 cosas que decir, pero bueno, no sé, Quillo, no quiero ser más pensado, pero si ahora te dicen que están enamorados de Huelva, que se van a dejar pellejo para defenderla, ¿cómo se muestran tan cobardes después en temas tan importantes como por ejemplo los fosfoyesos, donde se pliegan a los intereses de las empresas en lugar de encabezar la lucha para que dejen las marismas tal y como estaban antes de convertirlas en el vertedero de Europa? Qué pena de mi Andalucía, qué indefensión. Es que es verdad, Quillo. Es que me enhebra en fino y me toca los huevos en menos fino todavía. La poca capacidad de poder interferir en cómo queremos vivir, qué y cuándo podemos producir, y lo poco que queda de la riqueza que producimos en nuestro territorio.
A lo mejor tenga yo una imagen distorsionada de lo que debe ser un servidor del pueblo, pero lo que padecemos cada 4 años poco tiene que ver con poner la mirada entre el Vázquez Díaz y el monumento a Colón, o entre las marismas del Odiel y las del Tinto, y pensar y actuar con las únicas miras y compromisos de mejorar lo que alcanza la vista y la vida de quienes habitan en este territorio. No sé, Quillo, si soy yo el que lleva razón o son los demás los que están equivocados. Pues muchas gracias, Quillo, como siempre, has dado tu visión particular y en pocas palabras dices bastante. Antes de adentrarnos en la Constitución del municipio andaluz, ¿podrías decirnos, Miguel, las principales características de la Constitución andaluza, las que más te hayan llamado la atención? Pues su carácter eminentemente popular y democrático, en su sentido más amplio. Su origen es el pueblo andaluz y regula el ejercicio del poder por el propio pueblo andaluz, sin negar formar parte de otra entidad, pero siempre que sea decidido por el propio pueblo. Pero eso que comenta lo dirá a todas, ¿no? Quiero decir, ¿no es lo que dicen todas las constituciones actuales del mundo occidental y democrático europeo? No, a todas no. La soberanía, es decir, el poder, se suele decir que es popular o que reside en el pueblo, pero se ejerce a través de los órganos constitucionales, como partidos, parlamentos, juzgados. Por ejemplo, el 28 de mayo se elige, o se eligió, según cuando se escuche este podcast, a los nuevos concejales del ayuntamiento. Esa es la soberanía que nos reservan las constituciones del mundo occidental, porque a partir del 29 de mayo, nuestros representantes harán o desharán los que le vengan en gana, sin contar con los deseos, aspiraciones e intereses de los vecinos y vecinas. Sin embargo, en la Constitución andaluza, todos los cargos públicos, desde el concejal hasta el presidente del Tribunal Supremo, son amovibles y responsables, es decir, revocables por el pueblo en el momento que se incumpla cualquier mandato constitucional. Además, no es el poder central quien determina el cómo son y funcionan los poderes locales o regionales. El poder es verdaderamente popular, porque son los poderes municipales quien determina a los regionales, cantonales o provinciales, para entendernos, y estos los que determinan el poder central. A más INRI, la primera determinación de la soberanía para la Constitución andaluza es el municipio, es decir, que sin un municipio libre y soberano no pueden existir poderes superiores. En la Federal Andaluza se dice que Andalucía no recibe su poder de ningún poder exterior al de las autonomías cantonales que le instituyen por este pacto. Y en la municipal se establece que somos los vecinos y vecinas quienes delegamos en el ayuntamiento las competencias necesarias para la vida común. Vecinos y vecinas que, como veremos más adelante, conforman el poder legislativo municipal. Dicho lo cual, ¿tendría algo más que añadir? ¿Tiene alguna cuestión más que añadir? Pues sí, Antonio, hay una cosa que también me ha llamado poderosamente la atención y es la recopilación de derechos que existen a lo largo de las 3 constituciones, la federal, la cantonal y la municipal, muchos de ellos que hoy en día son todavía utopía. Por ejemplo, en cualquier tipo de accidente laboral siempre es la empresa la responsable. Se prohíbe cualquier tipo de financiación por las administraciones públicas a cualquier confesión religiosa. Ya en 1883 se determinaba la independencia total y absoluta de la mujer con respecto al hombre y además se prohibían cualquier ley que fueran en este aspecto que fueran a menoscabar los derechos de la mujer, etcétera. Vamos, es un compendio legislativo pues bastante curioso para la época en la que se hizo. Estupendo, Miguel, muchas gracias. Creo que con esto hemos abierto el apetito para seguir profundizando en la propuesta constitucional para Andalucía de los republicanos federales andaluces de 1883. Vamos a adentrarnos en el poder legislativo municipal,
tema que nos trae Juan García. Adelante, Juan, cuando quieras. Bueno, Antonio, yo a raíz de lo que tú has comentado anteriormente también, quisiera nombrar unos artículos de la Constitución andaluza de 1883 sobre la construcción del poder legislativo, la importancia que tiene este poder, que es el primer paso que da el ciudadano de a pie directamente a construir las leyes. Entonces, por leerle algunos de los artículos que tiene este poder legislativo de la Constitución andaluza del 83, dice que el poder legislativo reside en la Asamblea Comunal de Ciudadanos. El artículo 37 dice que para facilitar la práctica legislativa se divide la localidad en colegios comunales de 3.000 habitantes. Cada 5 años se renova la división. O sea, son 10 artículos, pero vamos, me refiero a que es como se hace ahora, que el ciudadano no tiene participación ninguna, incluso no puede entrar en algunos plenos ni nada, de como dice la Constitución de Antequera, de andaluza, que debe de hacerse, es participación directa de los ciudadanos en colegios comunales. Entonces las leyes son los ciudadanos los que tienen que legislarlas. Entonces, en temas tan importantes para un municipio, vamos a ponernos en Huelva, como el tema de los restos tartésicos, el cabezo de las ollas, los fosfollezos, seríamos directamente los ciudadanos los que haríamos la legislatura o diríamos cómo queremos legislar todos esos temas, ¿no? No tendríamos que estar esperando ni desde el ayuntamiento ni sobre todo intervenciones de fuera de Huelva. Totalmente de acuerdo, Antonio, contigo. Los habitantes de Huelva somos los que teníamos que disponer y de esa democracia, disponer de esa democracia para poder llegar al sitio para defender y construir nuestras propias leyes. Y, por ejemplo, lo que tú has dicho de los restos que tenemos aquí en Huelva arqueológicos, de los cabezos, eso es el ciudadano el que, además, ya existe, que ya se han echado varias plataformas a la calle, o nos hemos echado a la calle exigiendo eso, exigiendo participación directa, que esos restos no se pierdan, que no venga uno de otro lado o de Madrid a decir, no, aquí ponemos un líder, o esto se hace un edificio, ¿no? Así no es. Entonces, la gente de Huelva no estamos de acuerdo con ese tema. De ahí la importancia de poder participar en la legislación de las leyes. Es primordial que los ciudadanos participemos en esas cosas. Los plenos, pues ya sabe que el alcalde y compañía se vayan enterando que dejen entrar a los ciudadanos en los plenos, y no les cierren las puertas. ¿Me estás queriendo decir, Juan, que en vez de el pastor que conduzca el rebaño, que sea el rebaño el que conduzca al pastor, ¿no? Hombre, yo creo que el rebaño con un buen pastor, el pastor se puede tirar a la siesta cuando le dé la gana, porque el rebaño por derecho aprende rápido, ¿me entiendes? Lo que no hace falta son perros en el rebaño. Pero un buen pastor navega bien, la gente navega sola. Pues gracias, Juan, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a seguir a continuación con otros temas. Siguiendo con los poderes que recaen sobre el pueblo, vamos a hablar ahora del poder ejecutivo. Para ello contamos con Jordi, que nos va a aportar algo interesante. Buenas a todos. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como bien indica su nombre, es el encargado de ejecutar todas las leyes que se hacen en el Poder Legislativo. Al fin y al cabo, el Poder Ejecutivo es el ayuntamiento. El ayuntamiento que decide, hace y tiene que cumplir las normas que salen del Poder Legislativo, que al final lo decide el pueblo, las asambleas, en fin, como deberían de ser las cosas, si lo comparamos como va hoy en día, que es al revés.
Después se rige de 5 artículos que van desde el 46 hasta el 50 de la Constitución andaluza de 1883 y son los que tienen que cumplir. El Ayuntamiento ejerce de poder ejecutivo su gestión, después solo están 2 años nada más y el número de concejales lo elige también el pueblo, los designa el pueblo, vamos, que no lo ponen ellos ni se buscan asesores ni cosas de esas. Después, para ser concejal se pide un mínimo de saber leer y escribir, que menos que algunos que tienen los carguillos y no esos estudios gratis, en fin. Aquí mínimo por lo menos saber leer y escribir. Después el ayuntamiento carece de alcalde, el presidente, el que dirige las sesiones es un concejal, el de mayor antigüedad. Cada concejal tiene a su cargo un departamento especial bajo el que él es el único responsable de las cosas de ese departamento. No hay... en fin, toda la responsabilidad lo lleva ese concejal. Después el ayuntamiento pertenece y tiene una serie de competencias que son las típicas en fin, de cualquier ayuntamiento, tanto como la policía, la economía, los gastos, los ingresos, en fin, dar las cuentas cada primer trimestre del año actual de los años anteriores, en fin, las típicas cosas de los ayuntamientos. Y sí, Jordi, ¿nos podrías decir cómo se eligen a los concejales? Pues eso es por sufragio universal, lo eligen pues los ciudadanos. ¿Y los cargos que están hasta que termine o se pueden ser revocados en el momento en que alguno incumpla o no está a la altura de las circunstancias? Sí, por supuesto, eso es máximo 2 años y en cualquier momento se pueden destituir, vamos, si así se decide. Vale, pues es otro ejemplo de la democracia directa que aporta esta Constitución al municipio. Algo que creo que podríamos poner en práctica o al menos darle una vueltecita como realmente soberanía popular y soberanía del pueblo. Pues muchas gracias, Jordi. Gracias a ti. Hemos visto como el pueblo tiene potestad de intervenir en el resto de poderes. ¿Pero qué ocurre con el Poder Judicial? ¿También tiene el poder el pueblo? A ver si nos refresca un poco, Isi. Pues en el tema del Poder Judicial es muy interesante porque a diferencia de lo que tenemos hoy en día, que digamos que es más como más independiente, ¿no? Como que está más apartado el Poder Judicial, en el título 6º de la Constitución Municipal dice que el Poder Judicial lo constituye el número de juzgados municipales que la Asamblea Comunal instituya. Es decir, que el Poder Judicial en este caso emana del pueblo. Es el pueblo el que decide, ¿no?, cuántos juzgados va a haber, quién los va a dirigir, etcétera, ¿no? En su artículo 52 dice que cada juzgado municipal se compone de 3 jueces de paz elegidos por el pueblo. Y luego esto se va complementando con la Constitución del Cantón y con la Constitución Federal, donde también explica que a su vez sus miembros, es decir, los que van a estar en el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en los otros tribunales de menos instancia, son los que luego van a juzgar, son elegidos también a su vez de los representantes del cantón y el representante del cantón del municipio. Así que podemos decir que el Poder Judicial aquí efectivamente es un poder mucho más democrático que el que tenemos actualmente. Sorprende lo que estás contando con la realidad actual de la democracia que estamos padeciendo. Donde tan oculto está el tema judicial, tan inaccesibles son los jueces y tanto inconveniente para poder cambiarlo, incluso ya con su fecha de mandato ya caducada, ¿no? Sorprende eso, de que sea el propio pueblo el que cuente con ese poder judicial o que tenga ese poder en interferir en el poder judicial. Claro, pero tú piensas también que es lógico, dado que tienen el poder legislativo, es decir, que es quienes legislan, que es el pueblo, la Asamblea Popular es la que hace las leyes, tienen un poder ejecutivo y, por supuesto, tienen que tener un poder judicial municipal que sea quien vele por el cumplimiento de esas leyes y también porque sean ajustadas a derecho.
Estupendo, Isi. Muchas gracias y vamos a continuar con el programa. Pues una vez definidos los conceptos básicos de la Constitución, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, uno de los grandes defensores y que llevó hasta sus últimas consecuencias el defender esta Constitución fue Blas Infante. Pues vamos a intentar ver hasta dónde llegó esa implicación de Blas Infante y de lo que pensaba de la Constitución de Antequera. Para ello contamos con Diego Lagares, del Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera de Huelva, que nos va a ilustrar con su propuesta. Yo quiero resaltar la semejanza, el paralelismo que existe entre el pensamiento de Blas Infante sobre el municipalismo y la Constitución andaluza de 1883, ya que al haber sido declarado Blas Infante institucionalmente padre de la patria andaluza, sus ideas, creemos, deberían ser un referente para nuestras vidas en el aspecto político y social. Al menos para el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera lo es. Pues bien, en su obra El ideal andaluz, Blas Infante nos dice que uno de los ideales próximos de Andalucía es alcanzar la conciencia colectivo regional en todos sus aspectos. Y unos párrafos más adelante añade: para que la conciencia colectivo regional exista, se precisa como base, como fundamento, tener la conciencia colectiva municipal, porque las medidas exigidas por el cumplimiento de los ideales municipales presentan al individuo con el carácter de necesidades más próximas. También, en la dictadura pedagógica, algunos años más tarde, habla de la necesidad de realizar un objetivo primario, el de citar o el de fomentar el desenvolvimiento de la conciencia social arraigada de modo incipiente en la conciencia individual de los hombres. Y dice textualmente: factible es en la ciudad y en la villa lo que no pudiera serlo, tal vez, en la nación. Es decir, para hacer Andalucía tenemos que empezar a hacer Huelva, el municipio de Huelva, y desde los pueblos de Huelva. Y enumera una serie de medidas que propone para conseguir esto. 1. Todos los actos gubernamentales del poder cívico deberán realizarse con el obligado concurso de los ciudadanos todos. Para ello deberán celebrarlos en lugares públicos y con turnos de discusión o información. 2. Para temas más esenciales se recurrirá al referéndum de los ciudadanos. 3. El derecho de iniciativa de cada uno de estos ciudadanos deberá ser consagrado de un modo efectivo en ambos casos. Gobierno de representantes ejercido en comisión especial, removible por los electores aún antes de concluir el mandato. Como podemos apreciar, existe un gran paralelismo entre la Constitución andaluza de 1883 y el pensamiento municipalista de Blas Infante, que llegó a decir en la Asamblea de Ronda de 1918, constituida o convocada para encontrar una o crear una Constitución para Andalucía, Blas Infante llegó a decir, repito, refiriéndose a esta Constitución: Andalucía ya tiene su Constitución. Y en esa idea estamos también nosotros. Creemos efectivamente que Andalucía tiene su Constitución, una Constitución que, aunque parezca extraño y siendo de 1883, deberíamos de hacer lo posible por adaptarla a nuestros tiempos. Y nosotros, seguidores de Blas Infante, no nos limitamos a admirarla. Trabajamos para, en la medida de nuestras fuerzas, hacerla realidad en los lugares en que vivimos.
Entonces, Diego, me surge unas preguntas, con lo que nos has estado informando, nos surgen unas preguntas. Esto, aunque nosotros ya lo tenemos metido en vena, estamos un poco contagiados del pensamiento de Blas Infante y de la Constitución de 1883, ¿cómo podemos extender ese virus como si fuese una plaga entre todos los ciudadanos de Huelva y las ciudadanas y cómo podríamos materializarlo? ¿Cómo lo podemos bajar, lo que tú nos has explicado, al terreno práctico más bien? Pues mira, Antonio, como resulta que el movimiento se demuestra andando, nosotros, conscientes de la necesidad de la participación ciudadana en la vida del ayuntamiento, en la vida de los municipios, iniciamos el año pasado una campaña para la remunicipalización de todos los servicios públicos que el Ayuntamiento de Huelva tiene externalizado o tiene privatizado, es decir, que todos aquellos servicios que el ayuntamiento presta a través de empresas privadas y no directamente. Esto lo llevamos a cabo a través de una campaña, como ya hemos dicho en anteriores podcasts, de recogidas de firmas, y al final terminamos presentando la moción, la propuesta en el Pleno Municipal, donde, como era de esperar, fue rechazada, pero eso no nos ha echado abajo, no nos ha rendido. Seguimos trabajando en esta línea de participación ciudadana. Es más, podemos anunciar desde este momento que cuando tome posesión la nueva corporación municipal que surja de las elecciones municipales y que se están llevando a cabo en estos momentos, volveremos a presentar otra moción en el Pleno. Y más aún, no nos vamos a limitar a Huelva, lo haremos en la medida de nuestras posibilidades en otros municipios de toda Andalucía. Gracias por la intervención y lo mismo que a los compañeros, agradeceros el esfuerzo que habéis hecho y este intento desde Reverdía Choquera de que esto vaya cundiendo entre la gente. Por lo menos que demos que pensar. De eso se trata, de pensar, que nos tienen capado el pensamiento. Ya hemos dado unos pequeños apuntes de lo que es la participación directa, la soberanía que recaiga en todos los ciudadanos y ciudadanas, como base de la Constitución andaluza de 1883, y vemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Os ha quedado algo por dentro, algo que queráis aportar, algo más? Bueno, yo quiero redundar sobre una cosa que, aunque ha aparecido a lo largo de este programa, pero que yo quiero hacer hincapié en eso. La ventaja que tiene esta Constitución es que hay un control, no es exhaustivo, pero sí muy importante de los responsables, de los concejales y no del alcalde, porque el alcalde no hay en esta Constitución, no la contempla, pero sí de los dirigentes, de los responsables de llevar a cabo los mandatos de la ciudadanía. Y este control de la ciudadanía en lo que redunda es en dificultar mucho más la corrupción, que en la mente de la mayoría de los ciudadanos está que la mayoría de los políticos son unos corruptos y que lo único que están es para aprovecharse. Con este control ciudadano, esa desconfianza justificada dejaría de existir al haber una participación, un control exhaustivo por parte de la ciudadanía a través de las asambleas. Yo resumiría un poco, aparte de todo lo que han comentado aquí los compañeros,
que primero es interesante la Constitución porque nos demuestra que hay otra forma de organización y de autoorganización mucho más democrática de la que tenemos actualmente, además de resaltar lo que comentaba Diego del control ciudadano, ¿no? sobre las políticas institucionales. Y segundo, también el recordar nuestra historia, porque esta Constitución es de 1883 y la mayoría de los andaluces y las andaluzas no la conocemos. Bueno, yo quería comentar, que no sé si lo he dicho antes, la importancia de esta Constitución de que manda de abajo para arriba. El pueblo es el que tiene la primera palabra, el que decide, el número de concejales, todas estas cosas. Son los que tienen la decisión de poner y quitar a la gente, y no como hoy en día, que esto es, se apuntan ahí por puro negocio nada más. Bueno, pues yo, ahondando un poco más en la parte histórica de la historia de Andalucía, que estaba señalando antes Isi, pues resaltar que, a diferencia, en 1883 se elaboraron diferentes constituciones de diversas regiones por el Partido Republicano Federal. Entonces se hizo la Constitución de Aragón, la de Castilla la Vieja, no sé, me acuerdo más si la de Asturias, algunas cuantas. Todas ellas empiezan con el artículo, son una constitución sola, no son tres como la nuestra, y en todas ellas el artículo primero habla de la soberanía, pero siempre dentro de una futura República Federal Española. A diferencia de todas ellas, la Constitución andaluza, como hemos dicho antes, remarca en su artículo primero de que no recibe su poder de ninguna fuerza exterior a la de las autonomías cantonales que la suscriben, independientemente de que pueda formar otro tipo de confederaciones con otras entidades, pero eso siempre que lo decida el pueblo, ¿no? Y también remarcar la fuerte influencia en la misma del movimiento obrero, ¿no? Por la relación de derechos que contiene y la fuerza con la que se protege la toma de decisión política por parte del pueblo. Pues ha quedado claro, bastante claro, que el poder tiene que residir en el pueblo, que no somos gente incapacitada que tengan que tutelarnos, y somos capaces de decidir el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Bueno, por lo que he estado escuchando a los compañeros, yo lanzo una pregunta, es más bien una comparativa hacia las elecciones de este 28 de mayo. Y es que ahora vemos a los políticos y a las políticas en las calles, en los centros de trabajo, en los supermercados, como personas normales, vamos a decir. Y ya no lo volveremos a ver hasta 2027, que son las próximas elecciones, si todo va bien. Y creo haber entendido que en la Constitución de Antequera no es así, sino que los políticos tienen que rendir cuentas de todo lo que hacen. O sea, si sacan un euro de las arcas, tienen que rendir cuentas. Si tienen que legislar, tienen que rendir cuentas al pueblo, ¿no es así? Pues en el Poder Ejecutivo, no sé si lo he nombrado, pero en el primer trimestre del año actual, en curso, por así decirlo, tienen que rendir cuenta del año anterior, y cada 3 meses cada trimestre tienen que dar cuenta de los gastos y, en fin, en las asambleas, todas esas cosas, se tiene que informar al pueblo de todas las cosas que se hace y se decide. Esto ha sido el programa Reverdía Choquera. Hemos tratado las elecciones municipales y cómo la Constitución de Antequera nos muestra las bases de lo que es una democracia directa, hecha por el pueblo. Todos decidimos cómo queremos vivir, cómo podemos producir, qué es lo que queremos producir y hasta dónde llega nuestra libertad como ciudadanos y ciudadanas de este territorio. Amenazamos con el programa número 8, así que estar atentos. Si esto os ha gustado, ya sabéis, comentarios y el like. Aquí un saludo desde el Centro de Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera de Huelva, Reverdía Choquera.